Buenos días, gracias, Mario, como siempre. Recordarles lo que el doctor Valdés, y quiero decir que por lo de la insistencia de la formación de las mesas, estamos enriquecidos, estoy muy emocionado. Hay aquí gente muy importante, secretarios de salud, mi querido doctor José Ángel, secretario de Salud Federal, o sea que tenemos una masa crítica muy rica en conocimiento para poder terminar con las funciones que dijeron. Abajo de sus mesas hay corriente eléctrica por si tienen problemas, y también cualquier cosa que requieran acerca de la información bibliográfica, la norma X, esto a otro, y que no lo traigan a la mano. Puede haber en internet, pero también podríamos buscar la manera de hacerlo. Esperemos que así sean los resultados. Es un orgullo para mí tener que presentar a nuestro primer ponente, en este caso es el doctor Juan Francisco Martínez Campos, que cuenta con una maestría en epidemiología. Se ha desempeñado como profesor investigador, fundador del Centro de Educación Médica por Simulación, el CLEMS, maestro fundador de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Durante 10 años aproximadamente ha incursionado en el área de la salud. Actualmente el doctor Francisco Martínez Campos es subjefe académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Hidalgo, es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Eso es algo que es fundamental, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, un problema muy claro que tuvimos en la pandemia que apreciar. Recibimos al doctor Martínez Campos con la conferencia titulada La situación actual del perfil de salud de la población en México en el marco de esta pandemia que en un momento dado estamos enfrentando. Y obviamente también ayer estábamos discutiendo por ahí lo que el doctor Valdés decía. Ya vienen por ahí caminando las otras pandemias, entonces es preferible que escuchemos a nuestro querido ponente. Bienvenido, doctor, es un placer y le dejo el micrófono. Tenga usted muy buen día. Gracias, buenos días a todos. Hace algunos años compartí yo con el doctor Lara y compartí aquí en el ANFEM. No sé si puedes apagar. ¿Cuál prefieres? El que sea, está bien, ¿sí? Compartí yo aquí en el ANFEM y me acuerdo la organización que teníamos para hacer estas reuniones de escuelas y facultades de medicina. Y ahora, gracias, gracias. Y ahora participar nuevamente, pues es como cuando regresas a casa. Siempre tienes el placer de encontrar a las personas o a la familia con la que dejaste de ver por algún tiempo. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Cuando nosotros nos hacen la propuesta de venir para hablar sobre la situación de... No sé si te estoy haciendo bien. No sé si soy yo de nuevo. Gracias. Bueno, en el obvio del tiempo voy a iniciar. Cuando nosotros empezamos a hablar de un perfil de salud, de lo que será el futuro de nuestro país, pues tenemos que entender este cambio poblacional y cómo lo vamos a vivir en el futuro. Entonces, para hablar de un perfil de salud, lo determina la Organización Panamericana de la Salud, que tenemos diferentes indicadores. Tenemos posibles indicadores clínicos para hablar de un perfil de salud y tenemos posibles indicadores no clínicos. Específicamente nos vamos a referir en esta charla a los determinantes de la salud, a los desempeños del sistema de salud y al estado actual de salud. Entonces, siendo este un tema muy amplio, pues lo quiero abordar de una manera sencilla por el obvio del tiempo. Siguiente, por favor. Dígame con eso. Gracias. Bueno, la misma Organización Mundial de la Salud y en su versión panamericana tiene un marco conceptual para entender las determinantes sociales de la salud. En este marco conceptual entenderemos el por qué hay diferente injerencia de lo que vivimos en un país con referencia hacia la salud. Y entonces también podremos entender que son más de un actor, o sea, no solo es el actor que trabaja como trabajador de la salud o el que fomenta la salud o los que enseñamos
en la formación de recursos humanos en salud, los únicos que tienen relación con estos determinantes sociales. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un contexto socioeconómico, político, gobernanza, política macroeconómica, todo influye en cómo va a terminar o cómo se va a determinar la vida de un individuo mientras nace, crece y se desarrolla en un lugar específico. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, que el empleo, la educación, la raza, el género, todo esto tiene que ver con cómo va a vivir ese individuo y cómo se va a procurar la salud. Siempre ponemos el ejemplo de si eres mujer, anciana, en una comunidad rural, en la Huasteca hidalguense, no hablas español, ¿cómo son tus determinantes sociales para que tú puedas tener acceso a los servicios de salud? ¿Cómo se procura la salud en esa población? Entonces, esto como un ejemplo, pero pues cada factor interviene para que las personas puedan tener una mejor vida durante el largo el trecho que van a estar aquí en este planeta. Y entonces, algo que es muy importante, que es muy interesante, es cómo interactúa el individuo con sus sistemas de salud, cómo interactúa el individuo con la educación que le damos desde que desde que la madre está en la concepción hasta que el individuo va envejeciendo. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos que si hay circunstancias materiales, si el individuo vive en cohesión social, hay factores psicosociales, hay factores conductuales, hay factores biológicos. ¿Qué es lo que queremos lograr con este individuo? ¿Qué es lo que deberíamos de lograr todos en comunidad para que el mundo viviera mejor? Bueno, pues lograr un equilibrio en todo el tema que beneficiará a la población. Pero ¿qué pasa en este momento? Nos invade un virus. Si bien es cierto, teníamos experiencias con otras pandemias, este virus actúa de forma especial. Tiene las características de todos los virus que tienen potencial pandémico, que son de transmisión aérea, que tienen una fuente dispersa, y entonces no estamos preparados como sistemas de salud. En diferentes momentos en este país hemos recibido pandemias, nos ha tocado atenderlas, y la verdad es que el sistema de salud nunca ha logrado un estado óptimo para la atención de las personas en ningún momento. Pero en el momento que está viviendo el país, pues nos toca una situación trágica. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de salud que se ha estado demoliendo desde adentro. Entonces, cuando nos encontramos y nos tenemos que enfrentar a un virus como este, que es muy eficiente en la transmisión, que tiene una letalidad alta, que además puede llevar a muchas personas a la hospitalización, pues esto nos cambia el panorama de lo que estábamos acostumbrados a ver. ¿Y qué sucede? Pues empiezan los números. Y pareciera que los números son lo único que interesan cuando sucede una pandemia. Pero cuando sucede una pandemia se acumulan muchos desastres. Porque hay problemas económicos, hay problemas de atención médica, hay problemas políticos, hay problemas sociales, hay problemas de comunicación. Entonces nos enfrentamos en este momento al evento de salud más grande del planeta en el siglo, y entonces esto nos conduce ¿hacia dónde? Pues a ver nuestra realidad como sistema de salud y a las personas que hemos estado formando en el caso de las escuelas secundarias. Y bueno, los números hablan solos. Los números dicen quiénes se enferman, quiénes son los que más se enferman y quiénes son los que más se mueren. Y los que más se mueren son los más pobres, los que no tienen acceso a los medicamentos, los que no tienen acceso a las vacunas. Y entonces esto muestra una evidencia de que si no avanzamos en los sistemas de salud, si no logramos esa suficiencia, pues nunca vamos a lograr ser mayores de edad en el sentido de que podamos responder ante nuevas pandemias. Cada día que avanzamos estamos más cerca de
llegar a una nueva pandemia. Entonces, si avanzamos hoy una semana más y no existe un virus, quiere decir que cada vez que avancemos estaremos encontrando un nuevo. ¿Qué pasa? Bueno, pues el número de casos son millones de personas que se están enfermando, millones de personas que están muriendo, y entonces empiezan a medir la letalidad. La letalidad en nuestro país fue más alta que en muchos otros países. ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, pues tenemos envejecimiento de las poblaciones, las pirámides poblacionales nos van convenciendo, y entonces vamos viendo cómo esa base de la pirámide poblacional, hay una transición poblacional y va a haber una transición epidemiológica. Al final la base se va a ir adelgazando, los pediatras irán teniendo menos pacientes, ¿no? Y entonces, y los médicos generales serán los que atienden el gran volumen. Y bueno, eventualmente nos estaremos convirtiendo en ancianos y necesitaremos de esta gente que ahora estamos formando nosotros. ¿Sí, verdad? Y entonces tenemos, cuando observamos, según los datos de la Secretaría de Salud, cuál es el exceso de mortalidad, aquí se dividió en semanas epidemiológicas por los 3 años que fueron medidos. El exceso de mortalidad por sí solo ya nos habla no tan solo de la falta de capacidad, sino que la respuesta no fue la adecuada. Y entonces, si tenemos los oídos sensibles, pues no podríamos hablar de la respuesta que tuvo el país. Me parece que el país tuvo una respuesta inadecuada. ¿Por qué? Porque decían, los estudiantes de medicina no se ofrecieron de voluntarios, pero por otra parte nos mandaban un oficio donde los estudiantes de medicina no deben de presentarse a los hospitales. Los estudiantes de medicina, entonces viene una controversia y unas indicaciones y contraindicaciones que no permitieron que todo el sector respondiera adecuadamente. Me parece un tanto falta de organización. Cuando hablamos del exceso de mortalidad, bueno, son todas esas personas que fallecieron en consecuencia de la presencia de el virus. Hay muertes directas y muertes indirectas. Las muertes directas son aquellas que se ocasionaron por padecer la enfermedad. Y las muertes indirectas son aquellas que se ocasionaron por la falta de atención, por estar pendientes en la atención a la pandemia. ¿Esto qué significa? De repente se cerraron algunos servicios porque como estábamos en pandemia, no se estaba dando atención a esos pacientes porque se pensaban vulnerables o que se podían infectar fácilmente. Y entonces son pacientes con enfermedades crónicas que dejaron de tener la atención, el medicamento, la consulta. Todas las consultas se difirieron y los hospitales empezaron a dedicarse casi en exclusiva a atender lo que es la pandemia. Entonces toda esta línea que ustedes ven en azul, cada año la Secretaría de Salud, los sistemas de salud marcan una tendencia de cómo se comportan las defunciones en el país por semana epidemiológica. Esta línea que ven ustedes en azul son las muertes de más en comparación con los años que se han venido computando. Entonces, todo tiene que ver con la relación con la aparición de diferentes variantes del SARS-CoV-2. Y vemos las principales causas de muerte. Y entonces, pues son indicadores duros. Y vemos que durante el 2018 las enfermedades del corazón, tanto en hombres como en mujeres, las enfermedades diabetes mellitus y sus complicaciones y los tumores malignos ocupan las tres principales causas de muerte. Pero cuando ya lo vemos en 2019, pues al parecer sigue la misma conducta y poco cambio, no vemos una alteración y aparece en escena el coronavirus y empieza a ocupar los primeros sitios de causa de muerte. Acá lo verán en verde. Y entonces empieza a ocupar el segundo lugar y eventualmente estará ocupando para el 2021 la principal causa de muerte. ¿Eso qué significa? Una enfermedad que aparece repentinamente, que no podemos detener su transmisión, que no fuimos eficientes en la forma de prevenir, que tampoco lo podíamos hacer en su totalidad y ocupan las primeras causas de muerte, ¿no?
Bueno, cuando nosotros estamos pensando en cómo vemos o cómo ve la población el tema, decíamos, bueno, la población necesita de educación, necesita de acceso a los servicios de salud, necesita acceso a la seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Si pensamos en intervenciones en salud pública, lavarnos las manos, el agua potable, el drenaje, la floración, las vacunas, la vida oral, son tal vez de las intervenciones más valiosas que tenemos en salud pública. Pero cuando hablamos específicamente de estas determinantes, pues pensemos cuántas personas conocemos nosotros que no tienen acceso a la seguridad social. Y con la seguridad social se entiende, pues, como para el retiro, se entiende el tema de servicio médico, o sea, una serie de beneficios por no tener un trabajo regular, ¿no? Entonces, trabajos eventuales, trabajos informales y trabajos también que no están reconocidos con todos los beneficios que deberían de tener las personas que trabajan de manera formal. Entonces, no tienen acceso al financiamiento para comprar un hogar, no tienen financiamiento. Y esto complica la situación de los personas. Esto es lo que estamos viviendo, pero no de hoy, de hace muchos años. Entonces, los gobiernos han sido incompetentes en brindar que todos los mexicanos tengan acceso a servicios de salud. Y sí, ha sido un tema de bandera política, siempre, pero también siempre han quedado en deuda, nunca han logrado una suficiencia verdadera. Y entonces, bueno, tenemos diferentes indicadores. Por ejemplo, acceso a los servicios de salud. Para el 2020, solo el 30% de los mexicanos, dice Coneval, tenían esa carencia. Entonces, cuando lo multiplicamos o cuando lo dimensionamos en términos de población, son una gran cantidad de mexicanos los que no tienen acceso a los servicios de salud. Pero tampoco tienen acceso a los servicios básicos, pero tampoco tienen. Y a algunos les faltará, pero hay algún porcentaje de mexicanos que viven en extrema pobreza y que no lo tienen todo, que les hace falta todo. Y bueno, este es el tema. Y cuando pensamos en vacunación, el Instituto Nacional de Salud Pública nos dice que el Programa Universal de niñas y niños en vacunación de 12 a 35 meses, los esquemas completos fueron entre el 56 y el 86.6%. Esto quiere decir que se van formando bolsas de susceptibles de personas no vacunadas. Y al tener esas bolsas de personas no vacunadas, por la cuestión que sea, que no hay vacunas, que se tomó la decisión de desaparecer la industria de las vacunas en México, que si eran corruptos de las farmacéuticas, la razón que sea, la realidad es que no hay vacunas. Y al no tener coberturas de vacunación, año con año vamos sumando personas que están susceptibles a enfermar de cualquiera de estas enfermedades. El 27.5% de niñas y niños de un año de edad tuvieron un esquema completo. ¿Qué vimos? Nosotros lo medimos en Hidalgo, haciendo encuestas en la maestría en salud pública, y fuimos así buscando cartillas de vacunación para ver los esquemas de la cobertura y la oportunidad. Y ahí nos damos cuenta de tres cosas importantes. Una, en medida de que más envejece el niño, menos vacunas tiene. Es decir, nos preocupa más el niño recién nacido y ya cuando tiene 3 años pensamos que ya la libró y que ya no le hace falta tanto. Dos, hay una carencia de vacunas constantemente. Siempre tenemos esta carencia de vacunas, lo que hace que en medida del tiempo se erosione la inmunidad poblacional. ¿Por qué? Porque cubrimos a menos niños y también en menos oportunidad. Y los adultos de más de 20 años y más fueron a consulta en un 20% por identificar o por pensar que tienen diabetes o hipertensión. ¿Qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial dice hay que lograr una cobertura sanitaria universal efectiva mediante una atención primaria de alto desempeño. Ese es el problema. No tenemos una atención primaria
ni un nivel de atención de alto desempeño. Dos, garantizar que los sistemas sanitarios estén preparados para las emergencias. Cuando nos tocó la pandemia del 2009 nos preparamos. Esa es la realidad, estábamos preparados para una pandemia. Y cuando hacíamos el simulacro aquel, no sé si ustedes les tocó, lo recuerdan, hacíamos el simulacro aquel, parecía una exageración. ¿Quién no iba a pensar que años después lo íbamos a vivir o lo íbamos a necesitar? Y los que estábamos en ese momento en Secretaría de Salud ya no estábamos. Garantizar los sistemas sanitarios preparados para emergencia, movilizar la financiación adecuada para la resiliencia de salud. Hay que ver los mecanismos de financiamiento. Entonces, una prioridad en el país tiene que ser la salud. Tendría que ser la salud. Y los mecanismos de financiamiento, no lo sé. Es decir, no que no existan, sino que no hay un cambio en los mecanismos, no hay reglas claras para los cambios de financiamiento a los sistemas de salud. Si alguien sabe del tema, sí debería de exponerlo en esta mesa y decir, a ver, vamos con este rumbo, con esta dirección, y así va a cambiar nuestro sistema de salud. Hasta ahorita me parece que no hay claridad. Antes, en los gobiernos anteriores, tenían más claridad, y lo que sucedía es que cuando, por ejemplo, con el Seguro Popular, cuando llegaba el recurso a los estados, a la zona regional, pues se pervertía y era la caja chica de los gobernadores. Entonces pintaban 3 veces con seguro de salud, los que administraban el Seguro Popular lo hacían mal, y hay artículos en referencia. Bueno, entonces adoptar un enfoque de inversión a lo largo de toda la vida para mejorar los resultados relacionados con el capital humano, que sería un tema de interés para nosotros, y construir sistemas de salud resilientes al clima y climáticamente inteligentes. Entonces, nuevamente estamos pensando en construir hospitales, es lo que más nos preocupa, pero el primer nivel de atención sigue en deuda. Les voy a platicar que en Hidalgo, ya casi para terminar, hicimos una evaluación con los médicos pasantes de servicio social. Y les preguntamos, nos encuestamos de las 400, casi 500 unidades que por allá, de las que tenemos acceso, ¿quién cumplía con la norma oficial mexicana para dar consulta en el centro de salud? ¿No? Y entonces así provocó risas y algunas carcajadas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del mobiliario, pues en el 2018 solo el 43% de las unidades tenían todo el mobiliario que se indica que se debe tener. Cuando hablamos del equipo, el 38%, del instrumental el 42%, es decir, entonces hay médicos que tienen que llevar su estetoscopio, hay médicos que tienen que llevar su silla, porque no hay sillas de escritorio. Y entonces, cuando hablamos quién tenía estancia para hacer la residencia ahí, para dormir ahí y para vivir ahí, entre el 40 y el 50% de las unidades tenían una residencia. ¿Y esto de qué nos habla? Mientras teníamos un gobernador, ¿no?, protagonista en ese momento, que presumía que era el gobernador de la salud, teníamos a médicos pasantes de servicio social que no tenían lo mínimo indispensable para trabajar en sus centros de salud. Entonces eso sí se convierte en un problema. Entonces eso, cuando lo vemos, ¿cuántos kilómetros recorre, cuántas horas recorre un médico de servicio social para llegar a su centro de salud? Pues casi el 86% recorren por lo menos 2 horas. Y de ahí van aumentando el número de horas que los médicos pasantes de servicio social tienen que recorrer. Pero ¿por qué estoy hablando de los médicos pasantes de servicio social? Porque estoy en el ANFEM, por supuesto que lo hablo porque estoy en el ANFEM. Pero también lo hablo porque son los médicos que se van al primer nivel de atención. Ahí están. Y entonces hice una comparativa. Porque sí hay una gran algarabía porque hemos aumentado el salario mínimo, pero no las becas de los médicos pasantes. Le hemos dado becas a los ninis, pero no a los médicos pasantes. Nos quejamos de la contratación de los médicos cubanos, pero ¿cuánto le pagamos por hora al médico pasante? Y entonces cuando hacemos la comparativa de cómo ha crecido, porque estamos pagando entre 10 y 12 o 14 pesos la hora. ¿Quién de ustedes pagaría por 14? ¿Quién de ustedes trabajaría por 14 pesos la hora? Si no quieren trabajar por 14 pesos, ¿es falta de vocación? ¿No quieren ser médicos? La seguridad del país nos permite irnos a trabajar a un lugar. Entonces, eventualmente piénsenlo de la siguiente manera.
El médico que tiene el peor promedio se va al lugar más lejano, con el centro de salud con menos servicios, sí, y con una beca paupérrima para vivir allá. Ese es el sistema de salud que tenemos, no de hoy. O sea, llevamos muchos años en el tema. Y no ha habido solución. O sea, desde que cuando el doctor tuvo la idea de hacer servicio social, viendo la pobreza, dice, acá es donde tiene que haber un médico, donde nunca más han visto un médico, y convence al general Lázaro Cárdenas, o cuando menos eso es lo que dice los libros de historia, ¿no? Y entonces es un tema que conozco, porque así es como llega mi abuelo a Hidalgo, ¿no? En el 36, y entonces de ahí empieza la vida de ellos. Pero era un México distinto. Y ahora tenemos una danza de los millones, robos y robos y robos, pero el servicio social no ha cambiado en 86 años. Y ese es nuestro primer nivel de atención. Entonces, ¿qué debemos pensar? Primero, creo que debemos reformular el servicio social de medicina. Segundo, en su estancia ya, y la Autónoma de Hidalgo estará pronto trayendo una propuesta a la ANFEM para cambiar el servicio social de medicina. El próximo año o en la próxima cumbre, que espero se celebre, la Autónoma de Hidalgo estará presentando su propuesta para cambiar el servicio social. Punto 2, tenemos que hablar con la verdad. Los centros de salud no han sido rescatados. Tenemos que hacer esta medición que hicimos en Hidalgo en todo el país y que sea el documento de la ANFEM, la sociedad mexicana apoyándolos con todo gusto, para que podamos demostrar que el primer nivel de atención no tiene la suficiencia de infraestructura para empezar, para poder dar atención. Conclusiones, para terminar en tiempo. La letalidad en COVID mundial fue del 1%. La influenza en 2000, la primer pandemia de influenza fue del 2%, la última es del 0.6%, ¿no? En México nuestra letalidad es de 4.48. A raíz de la pandemia se generó una interrupción de los servicios de salud y existe un desabasto en los insumos del programa de vacunación o diferentes programas. Nuestro desafío a largo plazo es disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas y mejorar la capacidad de respuesta en brotes de potencial pandémico. Entonces, tenemos que resolver el problema que ya tenemos arrastrando desde años y tenemos que prepararnos para las nuevas enfermedades con potencial pandémico. Tenemos que aprender a fabricar plataformas vacunales que sean más rápidas de realizar. La forma en que producimos la proteína es todavía vieja, bueno, como mundo, como planeta, es una forma. Pero también tenemos que mejorar las acciones regulatorias ante las emergencias, que sean más expeditas. Las licencias para vacunas de emergencia tardan 60 días, a lo mucho 90 días. Pero ¿cuánto tardamos en los diferentes países subdesarrollados en aceptar las vacunas? Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de salud. El fortalecimiento de los sistemas de salud desde la atención primaria no lo vamos a lograr si no cambiamos el servicio. Consulta. Entonces, no nos equivoquemos. La solución está aquí. La propuesta de solución está aquí. Y las universidades requieren de mayores y mejores formas de financiamiento para investigar fórmulas farmacéuticas y biológicas. ¿Cuántas universidades hay aquí que están haciendo actualmente investigación para tratamientos? Fíjense, tratamientos para COVID, porque ahora el problema que se nos viene es el COVID largo, las complicaciones del COVID. Y no lo estamos viendo con la firmeza. O sea, estamos celebrando que pasamos el COVID, que ya nos enfermamos, que ya con nuestras vacunas fulana y sultana, ¿no? Y entonces la gente piensa que ponerse una vacuna es como comprarse unos tenis de una marca, ¿no? Las vacunas tienen sus indicaciones y los tratamientos también. Las universidades mexicanas, pensémoslo, las universidades mexicanas, ¿cuántas estamos trabajando en vacunas o en tratamientos para COVID? Claro.
la generación de la que nosotros somos padres, de las que nosotros fuimos maestros y de la que nosotros formamos, tienen una forma de aceptar la vida de manera distinta. Viven en un mundo virtual y no aceptan la realidad que tenemos como país. Sí tienen retos grandes, la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina los tiene, las organizaciones civiles como la Sociedad Mexicana de Salud Pública las tiene, y bueno, creo yo que en conclusión, pues lo que se viene no está mejor, y no es porque no seamos optimistas, sino porque no estamos viendo un plan verdadero y concreto para lograr un desarrollo en tema de salud en el país. Bueno, soy Juan Francisco Martínez Campos, es mi correo electrónico y es mi Twitter. Normalmente pongo cosas de salud y en mi correo electrónico, por si puedo ser útil, queremos trabajar con algunas universidades desde la sociedad mexicana en temas regionales, ¿no? Y hablemos, pues, no es una cuestión de política, es una cuestión solamente de que desde las escuelas, desde las universidades y desde las organizaciones civiles sí podemos cambiar este país. Muchas gracias, excelente día.